Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una guía súper importante para el financiamiento de las pymes en Argentina. Vamos a analizar cómo las SGR y una herramienta digital, el LUFE, le están dando una vuelta de tuerca a las reglas del juego para conseguir crédito. A ver, para que una pyme pueda dar ese siguiente paso, casi siempre hace falta crédito, ¿no? Ya sea para comprar una máquina nueva, para tener capital de trabajo y estar tranquilos, o para expandir las operaciones. El financiamiento es básicamente el combustible del crecimiento. Pero, ¿qué pasa cuando todo ese proceso se convierte en una montaña de papeles, en carpetas y trámites que parecen no terminar nunca y que al final frenan ese mismo crecimiento que se busca? Es una frustración muy, pero muy común. Bueno, esta es la hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a hablar del desafío del crédito. Después, vamos a explorar la solución que traen las SGR y la herramienta digital LUFE. Y para el final, nos vamos a poner bien prácticos. Vamos a ver cómo se arma una carpeta perfecta y qué números son los que de verdad importan para que la aprueben. Empezamos con la sección 1, el desafío del crédito. Acá vamos a entender por qué para muchas pymes el financiamiento tradicional se siente como un muro, uno imposible de escalar. Y acá está el problema de fondo, la gran desconexión. Por un lado está el banco. Para ellos, una pyme significa un riesgo alto, entonces piden garantías súper complejas y el proceso es lentísimo. Del otro lado está la pyme, que se enfrenta a tasas de interés por las nubes, plazos de devolución cortísimos y, lo que es peor, muchísimos rechazos. ¡Perfecto! Ahora sí, pasemos a la solución. Sección 2, la solución SGR. Vamos a conocer a un jugador clave que llega para cambiar estas reglas del juego. El famoso garante financiero. A ver, ¿qué es una SGR? Es clave entender esto. No es un banco. No presta plata directamente. Su función es otra, es actuar como garante. O sea, da un aval que en criollo le dice al banco, che, si la pyme no paga, pago yo. Y esto, como vamos a ver, lo cambia todo. Para que quede más claro, imaginemos un triángulo. En una de las puntas está la pyme, que lógicamente necesita los fondos para seguir operando y para poder crecer. En la otra punta tenemos al banco. El banco quiere prestar esa plata, pero, como ya dijimos, ve un riesgo muy alto al tratar con una empresa pequeña o mediana. Y acá es donde entra el tercer jugador que cierra el triángulo, la SGR. Se pone justo en el medio, absorbe ese riesgo que ve el banco y de repente crea ese puente de confianza que faltaba. Y así, como por arte de magia, el financiamiento se destraba. Y miren acá el impacto real en los números. Es abismal. Sin un aval, las tasas pueden llegar al 90 o 95%. Con el aval de una SGR, bajan de una forma increíble, a un rango del 26 al 30%. No solo eso, los plazos se estiran hasta 5 años y el proceso de aprobación es muchísimo más rápido. Y ojo, no estamos hablando de algo nuevo o experimental. Al día de hoy, más de 41.000 pymes en Argentina ya usan el respaldo de las SGR para financiarse. Es un modelo que está probadísimo y funciona. Bien, pasemos ahora a la sección 3, la herramienta digital, LUFE. Hay que pensar en esto como si fuera el currículum financiero certificado de una empresa. Es un acelerador moderno que viene a simplificar todo el proceso. LUFE, que significa Legajo Único Financiero y Económico, es una plataforma digital del Estado y es gratuita. ¿Qué es lo que hace? Agarra y centraliza de forma automática toda la información financiera que una empresa ya presentó en la AFIP. Con eso crea un informe estandarizado que queda listo para compartir con un solo clic. Y la diferencia que hace es tremenda. Antes el proceso era todo manual, juntar papeles, escanear documentos, un trabajo que llevaba días, a veces semanas, y había que hacerlo de nuevo para cada banco o SGR. Ahora con LUFE, los datos se importan solitos desde la AFIP en cuestión de minutos, y ese mismo archivo se comparte con quien sea con un solo clic. Seguimos, sección 4, la carpeta perfecta. Ahora que ya conocemos las herramientas, vamos a ver qué documentos son realmente esenciales para poder armar una solicitud que tenga chances de éxito. Bueno, esta es la lista de verificación clave. Lo mejor es que casi todo se baja digitalmente, del sitio de la AFIP, de trámites a distancia o se lo pedimos al contador. Lo que es crucial sí o sí es tener el certificado MIPE vigente, los últimos 3 balances y las declaraciones juradas de IVA, ganancias y cargas sociales al día. Y un detalle importante, todo en formato PDF. Y con esto llegamos a la última sección, la número 5, los números que deciden. Porque, a ver,
Tener todos los papeles en orden es el primer paso. Pero lo que de verdad va a definir la aprobación es la salud financiera que muestran esos papeles. El primer ratio y el más importante de todos es el de liquidez corriente. La pregunta que responde es muy simple. ¿La empresa puede pagar sus deudas de corto plazo? Para saberlo, compara lo que tiene, los activos corrientes, con lo que debe en el corto plazo, los pasivos corrientes. Si el resultado da por debajo de 1, es una bandera roja. Significa que no hay suficientes activos líquidos para cubrir las deudas que vencen ya. Un número aceptable está entre 1,2 y 1,5, pero el ideal, lo que las SGR quieren ver, es un valor por encima de 1,5. El segundo ratio clave es el de endeudamiento. ¿Qué mide esto? Mide qué parte de la empresa está financiada con plata de terceros, o sea, con deuda, en comparación con el capital que pusieron los propios dueños. Es una foto de la estructura y del riesgo financiero de la compañía. En este caso, un valor menor a 1 es lo ideal. Significa que hay más capital propio que deuda. Entre 1 y 2 se considera aceptable, sobre todo para una pyme que está creciendo, pero ya por encima de 2 se considera de alto riesgo, y es muy probable que la solicitud sea rechazada. Entonces, para resumir, el punto central es este. La combinación de una SGR con la herramienta LUFE transforma por completo el acceso al financiamiento. Lo que antes era una pesadilla burocrática, hoy se convierte en un proceso ágil, digital y sobre todo basado en datos concretos. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. La información financiera de la pyme ya está ahí, organizada en LUFE. La puerta al crédito está sin dudas mucho más accesible que antes. La pregunta entonces es, ¿cuál va a ser la primera oportunidad de crecimiento que se va a desbloquear con esta herramienta?